Las selvas de Asia son también el hogar del miembro más corpulento de la familia de la mangosta, Binturong, arborícola y nocturno. El Binturong tiene el pelo largo, negro y áspero, y utiliza su cola prensil como un quinto miembro para trepar a los árboles en busca de fruta y otros vegetales. Es comparable en algunas de sus costumbres y estilo de vida al quincaju americano tropical. Su pariente, el civeto de palmas enmascaradas, se halla igualmente a gusto en los árboles y es nocturno como el binturong, alimentándose de fruta, insectos y pequeños invertebrados, compartiendo las ramas de las selvas de Birmania, Malasia y algunas de las islas vecinas con algunas de las ardillas de mayor tamaño y colorido del mundo. Tenemos a los lémures voladores. Pese a su nombre, no son primates, sino los únicos miembros de un grupo aislado de mamíferos que carece de parientes cercanos. El lémur volador mide unos 2 pies de longitud, pero es de complexión muy ligera y solo pesa unas 3 libras. Sus alas consisten en unas prolongaciones de la piel que se extienden desde la garganta a las manos, pies y cola, y a menudo recorren planeando distancias de 50 yardas o más entre los elevados árboles, perdiendo muy poca altura en este recorrido, pese al impedimento de sus alas. También son buenos trepadores, al igual que los murciélagos frugívoros a los que se asemejan en algunos aspectos. Se alimentan de fruta, brotes y flores, pero en cambio engullen toda la comida en lugar de chupar simplemente el jugo, como hacen los murciélagos. A primera vista, las musarañas arborícolas omnívoras que viven en la maleza de los bosques asiáticos parecen ardillas, pero poseen la misma larga cola y los mismos graciosos, aunque bruscos movimientos. Sin embargo, como cualquier roedor, tienen la cabeza estrecha y larga y la nariz puntiaguda. Para proteger es importante tener buena vista y las musarañas arborícolas ven muy bien con sus grandes ojos situados lateralmente. En contraste con los movimientos rápidos, casi convulsivos de las musarañas, el loris trepa lenta y cuidadosamente a los árboles. Raramente desciende en el suelo y se pasa el día hecho un ovillo, durmiendo en los árboles. Por la noche se mueven silenciosamente al acecho en las ramas, cazando pequeños vertebrados e insectos y recogiendo fruta en su búsqueda de alimentos. Los loris pueden encontrarse frente a frente con los tarsios de ojos grandes que viven en las selvas tropicales de Sumatra, Borneo y las islas Filipinas. Los tarsios son muy parecidos a los niños del bosque y se encuentran adaptadas a la misma clase de vida, soltando acrobáticamente de rama en rama durante la noche. En la copa de los árboles de la selva vive el langur común o mono sagrado de la India, comedor de hojas, mientras que en el suelo y en los claros lo hacen lo hace otro importante grupo de monos de la selva asiáticas, el de los macacos. Los macacos pertenecen al mismo grupo de monos que los de las selvas japonesas. Suelen tener la cola bastante corta y las mandíbulas son tanto pronunciadas y son omnívoros. Hay una especie que vive en las tierras bajas de Malasia, conocida como el nombre de macaco comedor de cangrejos, ya que su variable alimentación incluye cangrejos terrestres y acuáticos. Los mejores acróbatas entre los monos, los gibones de largos brazos, se balancean en los árboles, reunidos en pequeños grupos familiares y defendiendo su territorio contra los vecinos lanzando agudos gritos y alaridos, conducta que recuerda a la de los monos aulladores de Sudamérica. Existen asimismo varias especies que se extienden desde Assam a las islas de las Indias Orientales. Las selvas de las tierras bajas de Sumatra y Borneo albergan a los únicos grandes monos que existen fuera de África. Los orangutanes viven en pequeños grupos y se alimentan principalmente de fruta. Son particularmente aficionados a la fruta del árbol durian, cuya cáscara espinosa arrancan con los dedos y labios musculosos antes de comérsela. Aunque los orangutanes pueden moverse rápidamente si quieren, no son unos animales muy ágiles y cuando trepan los árboles suelen hacerlo lentamente. A veces caminan erguidos por una rama por la noche, construyendo nidos, plataformas de ramas recogidas en la horcadura de un árbol. Pero son solo instalaciones provisionales que usan unas cuantas noches antes de que el grupo reanude la marcha. Debido a la elevada temperatura y a la
copiosas lluvias que permiten un abundante crecimiento vegetal. Las selvas tropicales de la un abundante crecimiento vegetal. Las selvas tropicales de Australia disponen de una vegetación tan exuberante como la que más, pero en razón de su aislamiento geográfico están poblados por especies animales que no se encuentran en otra parte. Los reptiles de Australia están muy emparentados con con los del sudeste asiático, pero no se separaron de ellos hace tanto tiempo que en la actualidad son de un tipo completamente distinto. Por ejemplo, la más mortífera de las numerosas variedades de serpientes venenosas selváticas es la taipan, que a veces sobrepasa que a veces sobrepasa los 10 pies de longitud. Se trata de una serpiente perteneciente a la familia de las cobras, y no se conoce ningún caso en que un ser humano haya sobrevivido a la mordedura de esta serpiente. Por fortuna, la taipán es poco abundante, viviendo principalmente en las selvas de la península de Cape York. Nueva Guinea es uno de los pocos lugares donde viven juntos los dos grupos principales de serpientes contráctiles de gran tamaño, las boas y los pitones. Una gama de especies capaces de matar y engullir mamíferos enteros y a veces de distintos tamaños. La pitón verde de Nueva Guinea se parece mucho a la boa esmeralda de la América tropical, tanto en su aspecto como en su comportamiento. Permanece enroscada en las ramas formando anillos flojos de aspecto frondoso al acecho de pequeños vertebrados. La pitón de Australia de mayor tamaño, la pitón diamantina, puede alcanzar entre las muchas aves interesantes de los bosques tropicales de Sudamérica se encuentran las pertenecientes a las familias estrechamente emparentadas del tilorrinco y del tilorrinco y el ave del paraíso. Estas aves solo viven en Australia y ambas destacan por sus asombrosas paradas nupciales. En las aves del paraíso, el vistoso y generalmente largo plumaje de los machos actúa como señal de cortejo. Los tilonorrincos ofrecen un aspecto menos llamativo, por lo que los machos constituyen y adornan una complicada enramada para atraer a sus compañeras. Ambas familias viven en la selva y se alimentan de frutas, semillas e insectos. Igualmente interesantes son las tres especies de aves que constituyen la familia de los casuarios. Los de aves que constituyen la familia de los casuarios, los cuales viven también únicamente, únicamente en las selvas tropicales de Australia. Son pájaros grandes y robustos, de alas pequeñas, incapaces de volar, se mantienen bien ocultos en la espesura y si son molestados mientras se alimentan, se ponen a salvo, abriéndose paso entre la enmarañada vegetación con sus poderosos pies de 3 dedos. Si se ven acorralados, patean a su agresor, pudiendo causarle graves heridas, ya que sus dedos están provistos de grandes y afiladas garras. En contrario con en contraste con los pájaros gigantes, los mamíferos de las selvas tropicales de Australia son relativamente pequeños y gran parte de ellos viven en los árboles, como sucede en las selvas templadas de Australia. Los mamíferos característicos de las selvas tropicales pertenecen en dos únicos grupos, los monotremas ovíparos y los marsupiales provistos de bolsa, aunque también hay algunos roedores y murciélagos. En el suelo de la selva
En el suelo de las selvas tropicales del nordeste de Australia viven hormigueros ovíparos espinosos pertenecientes a la misma especie que encontramos en otros lugares del continente australiano. El hormiguero espinoso de Nueva Guinea es un poco más grande y su hocico desdentado es desdentado en forma de pico, es algo más largo y está provisto de una lengua larga y viscosa que utiliza para entrapar hormigas y termitas. Termitas, las que se alimentan cuando está asustado, sus púas se erizan y valiéndose de sus grandes garras, construye rápidamente una madriguera para ponerse a salvo de sus enemigos. La rata de cola de mosaico de las selvas septentrionales de Australia y Nueva Guinea vive una de las ramas donde se alimenta de hojas y varas en bayas. Las crías se aferran al pecho materno durante las 2 primeras semanas de vida, siendo transportados por la madre a donde quiera que vaya, incluso más adelante. Las crías de ratas de cola de mosaico se abrazan a la madre cuando están asustados. Aparte del dingo, el mamífero depredador de mayor tamaño de las selvas tropicales de Australia es un marsupial. El desierto del norte de Australia, de Australasia, es un marsupial. El dasyuro del norte se trata de un cazador nocturno del tamaño de un gato pequeño y que tiene la piel marrón con manchas blancas. El daisuro se alimenta de pequeños vertebrados e invertebrados y no constituye una serie avanzada para los animales de tamaño medio de la selva. Es posible que en los viejos tiempos prehistóricos el diablo Tasmania Sarcophilus de mayor tamaño ahora con ahora confirma ahora conf- confirmado Tasmania y el aún más grande lobo de Tasmania, Otilacinus, posiblemente extinguido en la actualidad, estuviera ampliamente distribuido sobre Tasmania. Las selvas menos frondosas de Australia tropical albergan a los bandicoots, conejos del tamaño llenado el nicho ecológico de otro modo inexplicablemente vacante de los carnívoros de mayor tamaño. Las selvas menos frondosas de Australia tropical albergan a los bandicoots, conejo del tamaño de un conejo. Como sucede con los herbívoros de las selvas de África y el sur de Asia, los herbívoros selváticos de Australia son bastante pequeños y manifiestan tendencias de la sociedad. Por ejemplo, los pequeños y achaparrados ulabis permanecen deslizándose por senderos semejantes a túneles abiertos en la maleza. Se alimentan de hojas y brotes que se llevan a la boca con las arpas delanteras. Los trepadores de mayor tamaño de las selvas tropicales de Australia también pertenecen a la familia de los canguros. Son los canguros arborícolas, aunque sus miembros traseros son más cortos que los de otros canguros, son robustos y muestran pocas señales de hallarse bien adaptados para trepar a los árboles. Sus poderosos garras le permiten aferrarse a la corteza del árbol
y sus largas colas les sirven para mantener el equilibrio al saltar de una rama a otra o desde un árbol al suelo. Se dice que pueden saltar desde ramas situadas a más de 60 pies de altura el suelo sin lastimarse. Sin embargo, no son en realidad trepadores expertos. Ambos no son en realidad árbol, no lo hacen de cabeza como los buenos trepadores, sino de cola. No obstante, los canguros arborícolas no necesitan trepar mejorar para sobrevivir, ya que hechos son los mejores trepadores de su tamaño existentes en las selvas de Australia. Entre los otros marsupiales arborícolas que viven en las selvas tropicales del norte de Australia y Nueva Guinea, algunos parecen lirones, mientras que otros parecen ardillas. Los del aspecto más extraño de los cubos cuando sucediera cuando nocturnos semejantes a las lemures con las gracias colas prensibles por lo general estos animales trepan únicamente a los adolescentes a los árboles con una parsimonia que recuerda la de los perezosos loris los perezosos loris de las selvas tropicales de Asia. Su cautela les permite sorprender. Su cautela les permite sorprender a pequeños mamíferos y aves en reposo, con los cuales contemplan su dieta de hojas y frutas. Cuando se les coge, sus glándulas adoripadoras emiten un olor penetrante y desarrolla des- y desagradable, pero no se sabe a ciencia cierta si esto constituye un, un eficaz método de defensa o si es capaz de cursos nu- nunca tienen necesidad de defenderse, aparte de los grandes pitones carriones de enemigos, entre otros trepadores de manera de menor tamaño y podemos citar la diminuta zarigüeya pigmea, la hermosa zarigüeya rayada de cola peluda y el más pequeño de los marsupiales planadores, la zarigüeya planadora pigmea. Todos ellos trepan con mayor rapidez que los cuscos y pueden descender por los troncos de los árboles cabeza abajo, compartiendo las copas de los árboles. Son estas marsupiales. Tenemos algunos roedores trepadores, tales como la raja desnuda que se alimentan de cosas y la rata conejo que se esconde durante el día en árboles huecos, saliendo por la noche para alimentarse de los frutos de la palmera espiral. En las islas de las Indias Orientales coinciden y se entremezclan algunas veces los animales de Asia y Australia, formando una comunidad de variedades inigualable en una zona de transición donde se superponen dos tipos de fauna y donde muchas de las especies son exclusivas por haber permanecido separadas de su nicho más próximo durante millones de años con el mar de por medio de, por ejemplo, en las selvas tropicales de la isla de la isla de Célebres. Las aves y los marsupiales de Australia coexisten con monos de largo pelaje y corta cola, pertenecientes a especies que no se encuentran en ninguna otra parte. Los tarsions de grandes ojos
ojos parecidos a los niños de los bosques, saltan de árbol en árbol mientras que en la tupida maleza se oculta el más pequeño de los búfalos selváticos, el anoa, así como un jabalí de largos colmillos, único en su especie, el babirusa. Al igual que sucede con todas las selvas del mundo, las de las Indias Orientales se encuentran seriamente amenazadas con la exposición democrática y física humana. Es como una palabra de origen reciente que amenaza la existencia de todos los de todas las de más formas y comunidades vitales. Al talar los árboles para obtener madera en algunos grandes zonas de vegetación, convirtiéndolas en terreno cultivable, así como en autopistas, arrabales y ciudades hemos destruido y estamos aún destruyendo no solo una gran parte de la naturaleza, sino también una porción fundamental e imprescindible de nuestro patrimonio. El oxígeno que respiramos es producido por algunas vivas con un subproducto del proceso mediante el cual elaboran sus propios alimentos. Al destruir la totalidad de las forestas, existe el peligro de que la composición de la atmósfera terrestre tan importante para nosotros sufra trastornos irreparables. Según hemos visto, las plantas y los animales de la selva no viven aisladamente, sino que dependen unos de otros. Lo mismo sucede con las varias comunidades comunidades de la flora y de la fauna que constituyen el mundo que conocemos, pero ese equilibrio se altera fácilmente si destruimos una especie cualquiera dentro de una comunidad determinada. Las consecuencias pueden afectar a toda la comunidad. Durante cientos de millones de años, la foresta ha sido configuración y perfeccionado por el lento pero imparable proceso evolutivo. Cada una de las múltiples especies de plantas y animales que en ella viven se han adaptado en lugar el lugar que ocupa actualmente sobre la comunidad, aquella que hoy sobrevive con los mejores que las mejores adaptaciones de todas, pues hay muchas especies que se han extinguido en la lucha por la existencia. Solo las más aptas consiguen salir adelante. El hombre cuya existencia se remota hace solo 1 o 2 millones de años es casi una recién llegada. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los bosques han parecido infinitos en inagotables. Las mismas especies salvajes han desempeñado los mismos papeles y las mismas sustancias químicas han sido relacionadas una y otra vez. Las plantas y animales muertos eran reemplazados por otros de su misma especie. Lo único que se consume que es- se consumía era la energía utilizada por los organismos vivos que vivos para crecer, alimentarse y multiplicarse, cazar y escapar. Y esta energía era continuamente respuesta por el sol, el sistema disponible de su propio ímpetu y equilibrio y de una evidente estabilidad como la de una peonza. Es terrible pensar que por falta de sabiduría que el hombre y el más inteligente de los animales pueda perderse esta intrincada belleza natural.